Bien, entonces les decía lo siguiente, ¿no? A veces lo que pasa en el Valle Alto, los taxis desaparecen a las 5:30, casi 6 de la tarde, ¿no? No hay ni uno que vaya a Cochabamba, porque es estratégico. Gente sale de su trabajo a las 6 y necesita volver a Cochabamba y los taxis desaparecen, pero después aparecen a las 7, pero con un pasaje incrementado, ¿no? Porque saben que hay más demanda de persona de transporte y tienen un pasaje incrementado ya. Y la gente que quiere irse a su casa, pues no tiene otra que pagar, ¿no? Eso es lo que pasa en el Valle Alto, ¿no? Entonces, algo que el transporte tiene que cumplir es de que tiene que ser en cantidad suficiente. Tiene que haber disponibilidad del transporte adecuado y tiene que ser confiable, cómodo y también tiene que tener la menor influencia sobre el medio ambiente. Entonces, por eso todos los planes, los arreglos y los cambios se hacen dirigidos en esa dirección. Bien, vamos a ir un poco más adelante y vamos a hablar acerca del transporte en Bolivia. Evolución histórica del transporte antes del año 1800. A ver, según este párrafo, ¿sí? ¿Cómo las personas se transportaban antes del siglo XIX? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se transportaban las personas antes del siglo XIX? En carretas. En animales, yo pienso. En Muy bien. caballos. En carretas. Fíjense que muchas veces utilizaban el viento, la gravedad, ¿no? Los animales eran los medios de propulsión, ¿no? Ya desde el pasado la gente utilizaba la rueda, ¿no? Que era un invento para aquel tiempo revolucionario que facilitó mucho el transporte en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pero fíjense que cuando se inventó la rueda y las movilidades empezaban a circular con el uso de ruedas, ¿qué necesitaba la rueda? ¿Podía la rueda caminar sobre cualquier camino o qué es lo que necesitaba? Un camino. Un camino. Ustedes ni siquiera en bicicleta pueden caminar por donde sea, ¿no? A lo menos si hay matorrales, espinos, cosas así, ¿no? Entonces los romanos diseñaron una técnica de construcción masiva de caminos, ¿sí? Entonces utilizaban losas unidas con mortero de cal a fin de que la gente pueda caminar por ese lugar y también, por otra parte, las ruedas que estaban ya empezando a usarse en ese tiempo puedan ser más eficientes. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene un buen camino, la rueda también funciona mejor, ¿no? ¿Sí? Un auto va más rápido siempre por una vía asfaltada que empedrada. Así que es necesario que, a medida que el transporte mejora, también el uso de suelo implica de que se tiene que dar condiciones para que esa rueda pueda funcionar, o ese medio de transporte. Bien, entonces, fíjense en el pasado, estas embarcaciones, ¿qué es lo que transportan? ¿Qué dirían ustedes? Alimentos, mercancía, Sí, Personas. las personas. embarcaciones por lo general viajaban al África. ¿Sí? Entonces, en el África capturaban a esclavos y en la parte de abajo los colocaban. ¿Sí? Allá arriba empezaban a colocar algunas especias
y cosas que no se encontraban en el viejo mundo. Entonces, todo traído desde ese lugar. Pero muchas veces el viento no estaba, pues, a favor. O sea que si, digamos, tenían que zarpar rápidamente y el viento estaba en su contra o no había viento al final, tenían que utilizar un sistema de propulsión manual en base a los remos, ¿no? Entonces, en la parte de aquí adelante se sentaba un hombre gordo con un tambor. Ya debe ver alguna película así, ¿no? Y pum, bum, 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 que marcaba el ritmo, ¿no? Tenía que haber cierta coordinación, ¿no? También al remar. O si la embarcación estaba en un problema porque el viento soplaba en una dirección contraria, era necesario que también existiera la propulsión manual. Entonces la gente del pasado utilizaba la gravedad, el viento, a fin de poder transportarse. La fuerza humana, los animales, en fin. Vamos a ver qué es lo que pasó un poco después, en el año 1800 al año 1900, entre el siglo XVIII y entrando un poco al XIX. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿qué dice acá? No vamos a leer, pero directamente podríamos hablar sobre qué es lo que pasó aquí en Estados Unidos. A ver qué había pasado en Estados Unidos. La construcción de caminos Sí. y también El estos gobierno desviados. empezó a darle seriedad al asunto de la construcción de los caminos. Y fíjense que a medida que se vio la necesidad de construir caminos, también se vio la necesidad de que estos caminos necesitan reparación o mejoras. Y por eso, aparte de construir los puentes y demás, habían las famosas casetas de cobre cada 24 kilómetros. Y claro, la idea más noble que se ha tenido sobre esto es de que las personas que hacían uso de ese camino puedan empezar a pagar con el objetivo de mejorar el camino o repararlo. Entonces, ya ha empezado a ver la ingeniería de caminos. Se ha visto que el medio de transporte de ruedas era eficiente, pero se ha visto la necesidad que para poder satisfacer las demandas de transporte, se necesitaba no solamente que pase un caballo, ¿no? Sino varias carretas a la vez, de ida, tanto de vuelta, o quizás carretas más grandes. Se requerían mejores caminos, más anchos, más largos. Entonces, en Estados Unidos se ha empezado a construir desde el año 1800 caminos. Ahora, si hablamos de los países más desarrollados en sentido económico, no el más, ¿no? Sino entre los más desarrollados, podríamos decir de que Estados Unidos es un país desarrollado en sentido económico, tecnológico. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o Sí, no? Sí. Pero fíjense que esto se ha debido, jóvenes, no a los recursos naturales, sino también a la construcción de caminos. ¿Sí? Bolivia tiene recursos naturales que lo hace rico, pero la construcción de caminos es deficiente. Y recién se está empezando a construir caminos por todo lado, ¿no? Pero la construcción de caminos contribuye directamente al desarrollo de un país. Y si ustedes piensan en otras potencias económicas del mundo, y si nos ponemos a analizar sus caminos, entonces toda Europa está unido por caminos. Puedes viajar en auto por varias partes de Europa, pero no puedes hacer lo mismo en Sudamérica, ¿no? ¿Sí? Ir en auto desde Cochabamba hasta
Río de Janeiro no es una tarea sencilla, ¿no? Pero mientras en Europa todo está conectado y por eso también el desarrollo es mayor. Bien. Ahora fíjense, en el asunto de la navegación, también se han tenido que establecer rutas acuáticas. O sea que la gente no navega así como sea, ¿no? No es que se pone a remar y a ver a dónde llega, sino que tiene que tener una ruta acuática. Entonces la gente en el pasado generalmente utilizaban las estrellas a fin de poder tener una ruta. Pero ahora la tecnología ha ayudado a que se pueda medir lo que es la latitud y la longitud. Entonces, la cámara del capitán no es simplemente para dar órdenes a todos los del barco, sino que el capitán dentro del barco está revisando la trayectoria. Está con su mapa, su compás, y está empezando a revisar la trayectoria que está siguiendo el barco y ver si es que hay que ajustar, ¿no? Entonces, toda esa información es útil para poder navegar. Entonces, fíjense, aquí vemos una relación directa entre la tecnología, la creación de calles, y eso se llama el uso de suelo, y también a medida que el sistema de transporte mejora, también la tecnología tiene que estar involucrada. Entonces, un mejor transporte, mejores usos de suelo y también mejor tecnología. Entonces, como que todas las cosas empiezan a agarrarse de la mano con el objetivo de conseguir lo que es el desarrollo. Bien, vamos a ver otros tipos de transporte innovadores. El transporte aéreo. ¿Cuál es ese dibujo? A ver, de ahí. ¿Qué es eso? Globo aerostático. Un dirigible. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? La transportación aérea. ¿Por qué la transportación aérea es mejor que la terrestre? Es más rápido. Eso, es rápida. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Su compañera dijo que si quieres ir en avión desde Cochabamba a Trinidad, puedes tardar hasta media hora. Pero si alguien ha viajado alguna vez de Cochabamba a Trinidad, tienes que ir primero a Santa Cruz. Luego tienes que ir a Ascensión de Guarayos y de Ascensión de Guarayos recién a Trinidad. Puedes tardar hasta 2 días, tranquilamente, ¿no? Y es caro, ¿no? No es económico. Pero la gente ha visto que si uno tiene un transporte aéreo, es más rápido. Pero también el transporte aéreo involucra retos, ¿sí? Tiene que haber rutas aéreas también, ¿sí? Y también los equipos que transportan tanto personas como mercancías tienen niveles altos de seguridad. Ahorita el transporte más seguro es la aviación, ¿sí? Más seguro que el transporte terrestre. El transporte terrestre, por todas partes hay accidentes, ¿no? Pero el aéreo, si bien en un accidente pueden morir todos, pero no es frecuente los accidentes. Bien. Sin embargo, aquí en el transporte aéreo tiene sus desventajas. Debido al peso, no siempre puedes llevar la cantidad que vos quieras. Si alguna vez ustedes han ido al aeropuerto y han viajado, te pesan la maleta, ¿sí? Y te cobran el exceso de peso. Pero si también tienes mucha carga, no te permiten llevar. Pesan todas las maletas y todas las cargas y determinan si es que no están sobrepasando el peso máximo admisible por el avión.
Pero si se sobrepasaran en el peso, el avión ya no despega y pone en riesgo la seguridad de todos los tripulantes. Entonces no era fácil poder transportar grandes cosas, pero sí llegar rápido. Fíjense qué pasó en el año 1800. ¿Qué es eso? El tren a vapor, Inge. Ujú. ¿Cómo funcionaba esto? A leña. A car- A A carbón. carbón, eso se A añadía carbón. a vapor Ujú, y a vapor. estaríamos entrando al tren. Sí. Esto de aquí era una reserva de carbón, ese que compran para hacer asado, el mismo, ¿sí? Entonces aquí es una caldera que va haciendo hervir agua y eso mueve algunos pistones y genera tracción. Entonces, ¿cuál era la ventaja de este medio de transporte? Que ya no necesitaba el uso de animales ni nada, era auto. Sí, El transporte ya era automático, uso de La motores. velocidad también. sí, pero hay algo más que no están tomando en cuenta. Su velocidad. No, La cantidad esto, de transporte. sí, la capacidad. Esto tiene fuerza para trasladar cosas. Por ejemplo, los minerales de las minas, ¿en qué transportan, jóvenes? ¿Mm? Vagoncitos. En tren, ¿o ve? Tren. Porque el tren tiene la ventaja de transportar peso a bajo costo. ¿Sí? Lo mismo el barco, ¿no? Los que traen movilidad desde Europa lo traen en barco, ¿o ve? No lo traen en avión, ¿no? Entonces lo traen en barco, ¿no? Porque el barco y el tren tienen capacidad de mucha carga a poco costo. Entonces este invento ha hecho posible de que la gente ya no utilice los animales porque el animal no puede caminar todo el día, ¿no? Necesita descansar, alimentarse, hidratarse y no es tan rápido, ¿no? Mientras que esta locomotora podía trabajar varias horas al día y ahorrar mucho tiempo que yendo a caballo, ¿no? Y podía llevar mucha más carga que tendrían que llevarlo muchos animales a la vez, ¿no? Entonces, ese fue un invento revolucionario, la máquina a vapor del año 1827. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en el siglo XIX. A ver, estos dos párrafos, a ver, Brian, léelo por favor. Estos dos párrafos. Jóvenes, ¿cómo es? Brian. Físicamente no está en clases este chico. Los dos, Miguel, Sí, por favor, ferrocarriles. los ferrocarriles. Para los ferrocarriles del siglo XX ha sido una época de combinación, consolidación y más recientemente de economía. Los remolques tirados por furgones del ferrocarril tuvieron un uso limitado hasta la introducción de un carro vagón de dos remolques. El remolque sobre la plataforma o vagón raso combinan la gran eficiencia de la carga de los ferrocarriles con la
flexibilidad y la velocidad de los transportes de carga por carretera para entregar y recoger cargas desde el origen hasta su destino y para realizar servicios ramales o tributarios. Bien. Ahora fíjense, cuando este sistema de transporte ha ido prosperando, o sea, la gente se ha dado cuenta de que valía la pena porque podías transportar carga, velocidad y demás. Entonces, se han empezado a fabricar o diseñar nuevos sistemas de transporte por ferrocarril, de tal forma de que esto podría ser más eficiente. Fíjense, el 20 de octubre de 1925 se utilizó la locomotora de diésel o la eléctrica. ¿Sí? Entonces, fíjense, con una locomotora a diésel o a electricidad podías llegar a velocidades de hasta 145 y 161 kilómetros por hora. Y en la actualidad, el tren bala que dicen en Japón puede llegar hasta casi 300 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, se ha hecho mucho más eficiente el sistema de transporte. Ahora, yo les digo una cosa. Aquí en Cochabamba es una ciudad donde el transporte es necesario para la gente, ¿no? Y para los que viven aquí en la ciudad, fíjense, ¿qué hora es donde escasea el transporte? A ver, ¿qué hora es donde escasea el transporte? A las 8 hoy en día. Ujú, De 6 para adelante hasta las 8, 9. sí. Exagerado. Es pico, Inge, en la mañana, a mediodía y en la noche. Ujú. Eso. Entonces, a partir de las 7 hasta las 9 hay transporte, pero es totalmente lleno, ¿no? No puedes agarrar auto. Y a partir de las 6 hasta las 8 también lo mismo, ¿no? Lleno. Pero si uno a veces quiere agarrar auto a las 3 de la tarde, a veces los autos están vacíos, ¿no? Se pasean nomás. Entonces, hay mucha demanda de transporte. Y hay algunas líneas como los taxitrufis donde solamente pueden entrar hasta 5 personas. Los NOA, ¿cuántos entran? Como 7 a lo mucho, ¿no? O menos incluso, ¿no? Los trufis también tienen sus 12 pasajeros, en fin, ¿no? Así que se ha visto conveniente en Cochabamba el uso del tren metropolitano, que puede llevar más de 20 pasajeros y evitar la trancadera de la gente. Entonces, si esa idea funciona, podría aliviar bastante el congestionamiento de transporte en la ciudad. Ahora, fíjense lo que ha sucedido en La Paz, ¿no? En el Alto, con el asunto de los teleféricos. Entonces, cuando uno estaba en el Alto, por la zona de La Ceja y quería bajar hacia La Hollada, a La Paz, el pasaje dependía también de la hora. Hora pico, más caro. Hora normal, pasaje reducido, ¿no? Y así. Y tenías que tomar más de un transporte, tardabas más en una hora en bajar, era un desastre, ¿no? Pero se ha hecho un solo teleférico y se ha dado cuenta la gente de que realmente es más rápido, mejor, claro, un poco más caro, pero al final te ahorra tiempo, ¿sí? Que era lo más importante. Así que han empezado a prosperar hasta que se han empezado a crear diferentes líneas de todo color, ¿no? Entonces, eso ha prosperado porque ha satisfecho adecuadamente las demandas. Y quién sabe si es que lo mejoran, ¿sí? Lo mejoran y de esa forma puede cumplir con los objetivos de la gente, ¿no? Bien, en Bolivia, fíjense, ¿desde cuándo ha empezado a haber el ferrocarril? ¿Cuándo? 1892. Sí.
Pero eso, ¿por qué ha sido? ¿Por qué ha sido eso del ferrocarril? Por la necesidad. No, a ver, fíjense bien, ¿por qué ha sido? Tratado de paz y amistad entre Bolivia y Chile. Un tratado de paz, ¿no? Como ha habido la usurpación del territorio boliviano por una guerra, el país vecino, a fin de no devolver o compensar los daños, la pérdida y demás, todo, decide regalar un ferrocarril a Bolivia, ¿no? ¿Sí? Un ferrocarril. Y es caro, ¿no? Entonces, por eso se obtuvo el ferrocarril en Bolivia. Pero si no hubiera sido por eso, quizás el ferrocarril hubiera tardado mucho más en llegar, ¿sí? Entonces, fíjense, para ese año, 1904, recién estaba empezando a entrar el ferrocarril, pero ya en otros lugares ya estaba en pleno auge, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el transporte? ¿Por qué no hay ferrocarril en Cochabamba? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay sistema de ferrocarril en Cochabamba, pero sí en Santa Cruz y en otros lados? A ver, ¿cuál sería la razón? A ver, Saúl, ¿qué dirías tú? Perdón, Inge. Estás distraído, muchacho. ¿Por qué no hay ferrocarril en Cochabamba? ¿Cuál será la razón? Es chiquito la ciudad, Inge. Y que puede ser principalmente porque, por ejemplo, Oruro está conectado con, llevan al Pacífico, ¿no? Mercadería y digamos, hay cesanía en Cochabamba, no sé, podría ser. Ujú, La mala planificación de las avenidas. ujú, muy bien, Alejandra. Hay calles Jóvenes, por todo lado. si harían una competencia, eh, imagínense la estación de tren y la parada de taxis al Valle Alto, ¿no? Ahí en la Barrientos o en la República. Toman un taxi, un micro, un trufi y el otro toma un tren. ¿Cuál llega más rápido a Punata? El El tren, tren. ¿El tren llega más rápido a Punata? El taxi, sí, Inge, ¿qué pasa? no, el tren, pues sí, Inge, porque El tren se no da la tiene vuelta, tráfico. pero el tren se da la vuelta No, por varios lugares todavía. A ver, Ah, pero, las paradas. mm, pero no va a tener ¿cuánto es El mucho tren el, llega tráfico así. más rápido, cuánto es porque el ya no es tan tiempo? solo, ya no estamos hablando de un tren antiguo, ya estaríamos hablando de un tren moderno. Y Porque depende el de la tren, trayectoria también, Inge. Ujú. Exacto, hace mucho la trayectoria. Del Jóvenes, metro. un auto llega más rápido, ¿sí? El metro es más rápido, Inge. Vuela. Ujú. El trufi, el micro van más rápido, ¿no? Así que la gente muchas veces ha visto la conveniencia de la rapidez, ¿sí? Pero también, por otra parte, los trenes en Cochabamba siempre andaban en mal estado y se plantaban, ¿no? Cada vez. Entonces, la gente ha dejado de usarlos, ¿no? Porque tienen problemas técnicos, son lentos, si bien puedes llevar carga, pero te hacen tardar, pero el micro también lleva, el taxi también lleva, el trufi también lleva, en fin, ¿no? O sea que como hay una buena carretera,
al Valle Alto, que se ha ampliado incluso ya, el transporte es mucho más fácil y accesible. Entonces, esa mejora de transporte ha dado de baja a otro sistema de transporte que era el ferrocarril. Ahora ya nadie se le ocurre ir en ferrocarril al Valle Alto, ¿no? Porque es ya malo, ¿no? En cambio, se está empezando a ver el tren metropolitano porque puede comunicar a diferentes puntos del mismo centro o del cercado, que sería muy difícil hacerlo mediante los caminos. ¿Por qué? Por la trancadera, ¿no? El congestionamiento vehicular. Si uno quiere llegar, a ver, fíjense, si uno quiere llegar desde Sacaba hacia la zona sur, imagínense toda la aventura, ¿no? Que tiene que pasar por las calles. El túnel, Inge. El túnel, ¿no? El túnel ha sido una buena salida, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Pasar toda la ciudad y es un desastre, ¿no? Entonces el túnel ya un poco ha acelerado las cosas, ¿no? Entonces fíjense que para poder salir de esas cosas se necesita innovaciones, ¿sí? No quedarnos con lo mismo, ¿no? Sino innovar el sistema de transporte a fin de que las demandas puedan ser cubiertas. Bien, vamos a seguir hablando acerca del ferrocarril. Vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a hablar acerca de la era automovilística, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empezó a usarse los autos o los motores a combustible? A partir de la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿no? Más o menos. Entonces, la Primera Guerra Mundial ha sido el principal motor para que se pueda generar un sistema de transporte, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que para cuando se creó el sistema de transporte por motor, ¿qué fue necesario que se hiciera? A medida que esto ha ido prosperando, prosperando, ¿qué se ha visto necesario hacer? construcción de carreteras. Sí. Entonces, cuando este ha ido creciendo, ¿qué problema ha aparecido? Congestionamiento. Eso, ¿no? Y los caminos se deterioran rápido, las movilidades también, y todo eso nosotros ya conocemos, ¿no? Lo que significa. Entonces, fíjense que una innovación también de transporte, con el tiempo también puede presentar deficiencias y también puede presentar nuevos retos, ¿sí? Bien, fíjense que a partir de la Primera Guerra Mundial se ha visto la necesidad de utilizar camiones de carga pesada. O sea que el principal objetivo de modernizar el transporte terrestre era por asuntos bélicos. Se necesitaba llevar soldados, se necesitaba llevar armas, bombas, explosivos, armas y todo ese tipo de cosas con el objetivo de bélico, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, esa tecnología bélica que se ha creado, pues se ha dado un uso urbano. Pero entonces, autos más pesados, de más carga, también necesitaban un mejor camino. ¿Sí? El pavimento rígido o el concreto asfáltico, ¿no? Entonces eso hace posible de que estas movilidades puedan también circular, ¿no? Fíjense la ilustración. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cómo se llama esto?
Autopista. No, este no es una autopista, compañero. Distribuidor. Son distribuidores. Es un distribuidor vehicular. Ahora, ¿por qué se hacen este tipo de cosas? Para evitar el congestionamiento y poder llegar a las rutas. Ujú. En estos países, como en Estados Unidos, debido a las distancias, para la gente del lugar no es un lujo tener una movilidad, sino una necesidad. ¿Sí? Así que imagínense, ¿no? En una familia americana de 5 miembros, el papá tiene su auto, la mamá tiene el auto, el hijo mayor el auto y quizás el del medio también, ¿no? Por lo menos tienen 2 o 3 autos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y tienen estas más población que otros, así que la gran cantidad de autos es inmensa, ¿no? Y eso congestiona rápidamente las vías. Entonces, fíjense que se ha hecho un adecuado uso de suelo a fin de destinar esta calle de aquí, que es muy ancha, para la circulación vehicular. Y se ha destinado este uso de suelo para construir un distribuidor, ¿no? Ahora, cuando no se hace eso y se quiere ampliar o convertir una calle angosta en ancha, muchas veces obligan a los vecinos a entrar en rasante. Y cuando eso sucede, empiezan a haber peleas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es necesario también que se haga un adecuado uso de suelo, ¿no? Para los sistemas de transporte a medida que van progresando. Ahora, fíjense que aquí explica que varias empresas automovilísticas como la Ford y demás, ya desde el año 1886 han empezado a mejorar sus motores, ¿sí? Entonces, cada vez se construyen movilidades más económicas y la idea es de que los vehículos cada vez son más modernos, ¿no? Si antes alguien tenía esto, no es que lo podía conducir él solo, ¿no? Aquí se sentaba un chofer y aquí el dueño del auto, ¿no? O algo parecido, ¿no? Entonces lo conducían de esa forma, ¿no? Un motor antiguo. Entonces han empezado a evolucionar también los motores a explosión, de tal forma que ahora se tienen cosas bastante modernas, ¿sí? Entonces incluso aquí a Bolivia llegan autos eléctricos y de otras generaciones que también presentan más ventajas, ¿no? A la gente para transportarse. Hablemos acerca de los vuelos. ¿Cuáles eran los primeros sistemas de transporte aéreos? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? El globo aerostático. No, el globo, sí. Eso, el Zeppelin, ¿no? Desde que se incendió ese Zeppelin en los Estados Unidos y mucha gente murió, ya no se utilizan estos sistemas porque son peligrosos, ¿no?